Independencia de México, el desenlace. Tras 10 largos años de revolución independentista, la causa se estaba perdiendo. Los principales líderes del movimiento habían sido derrotados y ejecutados muchos años atrás. Miguel Hidalgo, Juan Aldama, Ignacio Allende, José Mariano Jiménez y Mariano Abasolo fueron capturados el 21 de marzo de 1811 en Acatita de Baján, un poblado del estado de Coahuila. Después de la dolorosa derrota en la batalla de Puente de Calderón, los insurgentes huían hacia Estados Unidos con la intención de comprar armas y conseguir apoyo del país vecino. Ignacio Elizondo, un coronel del ejército realista, había fingido sumarse al movimiento insurgente. Fue quien le hace la invitación a Ignacio Allende de hospedarse en las norias de Acatita de Baján para abastecerse de agua y alimentos. Elizondo les traiciona y les tiende una emboscada. Tras una ligera resistencia, muere el hijo de Ignacio Allende. Ya sin poder oponer más resistencia, los caudillos insurgentes son hechos prisioneros. Son enviados a una pequeña cárcel del poblado de Mapimí, Durango, y de ahí al estado de Chihuahua. Se les hace un juicio sumario y son encontrados culpables del delito de alta traición. Allende, Aldama y Jiménez son fusilados en la plazuela de la ciudad de Chihuahua, el 26 de junio de 1811. A Abasolo le perdonaron la vida después de que aportara información importante sobre el movimiento revolucionario. De cualquier manera, lo condenan a prisión de por vida en una cárcel de Cádiz, España, donde muere en 1816. El proceso de Miguel Hidalgo tardó un poco más, ya que debía ser enjuiciado militarmente y también por la Santa Inquisición. El tribunal militar lo condena a pena de muerte y el Santo Oficio lo acusa de herejía y sedición. Lo excomulgan y lo despojan de sus derechos canónicos y clericales. Miguel Hidalgo sería fusilado el 30 de julio de 1811 alrededor de las 7 de la mañana. Los 4 iniciadores de la Guerra de Independencia son decapitados y sus cabezas enviadas a la ciudad de Guanajuato, donde fueron exhibidas colgadas en cada una de las esquinas de la Lóndiga de Granaditas. Tras la muerte de estos caudillos, el liderazgo de la revolución quedaría en manos de Ignacio López Rayón y de José María Morelos y Pavón. Aparte de obtener importantes victorias con ejércitos mejor organizados, López Rayón y Morelos comenzarían a darle al movimiento independentista un carácter ideológico y político. Con ello, lograrían que las clases medias de las ciudades simpatizaran con las ideas de independencia. Ignacio López Rayón promueve la creación de una forma de gobierno y organización política insurgente. El 19 de agosto de 1811 conforma la Suprema Junta Nacional Americana, también conocida como Junta de Zitácuaro, en la que se establecerían los preceptos del movimiento. Aunque la Junta proclamaba una forma de gobierno independiente, se reconocían los derechos del rey español Fernando VII, quien había sido depuesto de la corona por Napoleón Bonaparte. La Junta también establecía la defensa de la religión y la libertad de la patria oprimida. Se organizaría a los ejércitos insurgentes para proteger las causas justas y libraría a la patria de la opresión y yugo que había sufrido por más de 300 años. La Suprema Junta Nacional Americana, promovida por Ignacio López Rayón, no prosperó. La sede, Zitácuaro, Michoacán, fue tomada por el general realista Félix María Calleja. Ante la derrota, López Rayón, junto con otros miembros de la Junta, tuvieron que salir huyendo, estableciéndose en diversos sitios durante los próximos años. Esta proclama sería la precursora del Congreso de Anáhuac, que fuera convocado por José María Morelos y Pavón. El 13 de septiembre de 1813, en este congreso se declaraba la independencia de América Septentrional del trono español. En este acto político, Morelos dio lectura a un documento muy importante denominado Los Sentimientos de la Nación. El documento consta de 23 artículos, de los cuales destacamos en esta ocasión los siguientes: que la América es libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía que así se sancione, dando al mundo las razones. Que la religión católica sea la única sin tolerancia de otra. Que todos los ministros se sustenten de todos y solo los diezmos y primicias. Que el pueblo no tenga que pagar más subvenciones que las de su devoción y ofrenda. Que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo.
el que solo requiere depositarla en el Supremo Congreso Nacional americano, compuesto por representantes de las provincias en igualdad de número. Que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial estén divididos en los cuerpos compatibles para ejercerlos. Que funcionarán 4 años los vocales, saliendo los más antiguos para que ocupen sus lugares los más nuevos y que sean electos. Que los empleos solo los obtengan los americanos. Que no se admitan extranjeros si no son artesanos capaces de instruir y libres de toda sospecha. Que la buena ley es superior a todo hombre. Las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obligan a constancia y patriotismo. Modérese la opulencia y la indigencia, de tal suerte que se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto. Que las leyes generales comprendan a todos sin excepción de cuerpos privilegiados y que estos solo lo sean en cuanto al uso de su ministerio. Que la esclavitud se proscriba para siempre y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales y solo distinga un individuo del otro, ya sea el vicio o la virtud. Que a cada uno se guarde y respete su casa como algo sagrado, señalando penas a los infractores. Que no se admita la tortura. Este documento se considera como el primer antecedente de una constitución política del Estado mexicano. En este mismo Congreso se elegirían a algunos diputados que representarían a las provincias. Por causa de la guerra no hubo representación de todas. Solo se elegirían a los diputados de Michoacán, Oaxaca, Puebla y Tecpan, un territorio que forma parte del actual estado de Guerrero. El Congreso había propuesto la organización política conformada por 3 poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Ya se había dado el primer paso para conformar el legislativo, por lo que era necesario elegir al representante del poder ejecutivo. El Congreso tendría que elegir a un representante. Los candidatos propuestos fueron José María Lisiaga, José Sixto Verduzco, Ignacio López Rayón y José María Morelos, siendo elegido por unanimidad José María Morelos y Pavón, a quien el Congreso le otorgó el título de Generalísimo y Alteza Serenísima. Morelos rechaza estos títulos y él mismo se hace llamar Siervo de la Nación, tomando así por decisión del Congreso el mando de la lucha de independencia. Posteriormente, el Congreso elegiría a los diputados de México, Veracruz, Guanajuato y como diputado de Guadalajara se quedaría electo Ignacio López Rayón. A estas alturas ya había surgido más líderes insurgentes, entre ellos Mariano Matamoros, Hermenegildo Galeana, Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, que a la par de Morelos y de López Rayón mantenían intensas batallas contra el ejército realista en distintos territorios. El 22 de octubre de 1814, el Congreso promulga en Apatzingán, Michoacán, la primera constitución en la historia de México. Se establecen artículos formales en los que Morelos colabora en la redacción y corrección. En esta ocasión, los que encabezarían el poder ejecutivo serían 3 personas: José María Morelos, José María Lisiaga y José María Cos. El 13 de marzo de 1815 se instala en Michoacán el Supremo Tribunal de Justicia. Con este acto se completarían los 3 poderes de la Unión, del nuevo gobierno insurgente. El siguiente paso del gobierno insurgente sería establecer comunicación con los Estados Unidos de Norteamérica. El objetivo se logra y se asigna por parte del Congreso a un embajador y a un cónsul. Mientras tanto, el ejército realista se había hecho más fuerte. La guerra de independencia de España había terminado. Se le había restituido la corona a Fernando VII. España manda tropas de refuerzo a la Nueva España a combatir contra los insurgentes. Mariano Matamoros había sido capturado el 4 de enero de 1814 y fusilado un mes después. Allende y los demás líderes independentistas habían sufrido algunas derrotas en sus respectivos territorios de lucha. Las tropas del comandante realista Agustín de Iturbide habían logrado importantes victorias, causando un gran número de bajas a tropas del ejército insurgente. El 5 de noviembre de 1815, Morelos fue capturado en Texmalaca, en el actual territorio del estado de Guerrero. La captura y posterior juicio representaban la oportunidad de enjuiciar y exhibir ante la sociedad no solo a la persona, sino a todo el movimiento. Por tal motivo, trasladan a Morelos a la Ciudad de México.
El primer juicio se lleva a cabo entre el 24 y 26 de noviembre, donde se le acusa de alta traición, de sabotaje y por provocar muertes y desastres. Después fue enjuiciado por el Santo Oficio, encontrándolo culpable de violar el celibato, ya que había concebido 3 hijos legítimos. Por decreto del Tribunal del Santo Oficio, Morelos fue condenado a degradación religiosa, efectuándose esta el 27 de noviembre de 1815, en donde se le retiran todos sus derechos canónicos y clericales con las siguientes palabras: apartamos de ti la facultad de ofrecer el sacrificio a Dios y de celebrar la misa. Te despojamos con razón del vestido sacerdotal. Como hijo ingrato te echamos de la herencia del Señor. Después de un mes de permanecer en prisión, Morelos fue ejecutado el 22 de diciembre de 1815 alrededor de las 6 de la mañana. Los años posteriores a la muerte de Morelos fueron muy difíciles para la causa independentista. Los grupos insurgentes comenzaron a luchar de manera aislada y prácticamente para sobrevivir a los embates del ejército realista. Entre los insurgentes que aún se mantenían con sus tropas de manera organizada, destacan Guadalupe Victoria, los hermanos Ignacio y Ramón López Rayón, Nicolás Bravo y Vicente Guerrero, entre otros. Tras una serie de derrotas, algunos comandantes o líderes revolucionarios fueron arrestados, otros fusilados y otros más se acogieron al indulto. En el año de 1817 fueron arrestados José Sixto Verduzco, Ignacio López Rayón y Nicolás Bravo. Los 3 permanecerían en prisión hasta 1820. Guadalupe Victoria no se deja atrapar. Al verse en desventaja y con una tropa muy reducida, prefiere refugiarse en las montañas de Veracruz. Se mantuvo retirado de la guerrilla y vuelve a aparecer hasta 1821. El único que se mantenía en pie de lucha era Vicente Guerrero. Había adquirido el nombramiento de general del Ejército del Sur. Con este título se dedicaba a reclutar nuevos miembros de tropa y organizaba las que ya existían a su mando. El 15 de septiembre de 1818 sostuvo una importante batalla con el general realista Gabriel de Armijo, en donde Vicente Guerrero se alza con la victoria. Con las armas capturadas y con el ánimo renovado, el general insurgente recluta en esos días a 1000 hombres más. 15 días después se da otra importante batalla en la que nuevamente vuelve a triunfar el ejército insurgente. Luego de estas victorias, Vicente Guerrero se hace del territorio de Tierra Caliente, desde donde hace su base de operaciones, provocando algunas bajas a las tropas del ejército realista. Para el año 1820, la guerra de independencia prácticamente estaba perdida. Solo existían algunos pequeños levantamientos y guerrillas en el sur de la todavía Nueva España, dirigidos por Vicente Guerrero. El ejército realista y los peninsulares habían logrado contener el ánimo de independencia que a lo largo de 10 años se había gestado en sectores importantes de la población. Sin embargo, las circunstancias darían un giro más. En España se estaban viviendo momentos políticos convulsos. El general español Rafael de Riego estaba ganando la carrera política con sus ideas de corte liberal. Había conseguido que se restableciera la Constitución de Cádiz, que había sido promulgada en 1812 y que era de carácter y espíritu liberal. Con estas nuevas políticas se le restaba poder a la Iglesia, se abolía el diezmo y la Santa Inquisición, la Constitución establecía, entre otras cosas, la separación de poderes. Ya no daba cabida a gobernantes absolutistas. Se ponía por delante la defensa de los derechos individuales. Estaba de alguna manera en contra de los latifundios o la concentración de poder y riqueza en unas cuantas personas o instituciones. Cuando las élites de la Nueva España se dan cuenta de lo que estaba sucediendo al otro lado del mundo, siente que sus intereses podrían ser muy afectados. Se produjo inmediatamente un rechazo hacia esa nueva forma de gobierno. Se llevaron a cabo una serie de reuniones entre los defensores de privilegios y del régimen absolutista. Desde esos momentos y en esas reuniones surge en la oligarquía el deseo de no pertenecer a un gobierno que los despojaría de sus privilegios. Es decir, surge la idea de independencia, pero desde otra visión muy alejada a los ideales de lucha popular iniciada por Hidalgo y Morelos. A estas reuniones se les denominó la conspiración de la Profesa. Fue así como los ministros de estas reuniones ponen los ojos en un militar
de efectividad probada. Formularon un proyecto en donde los ejércitos de las fuerzas realistas podrían sumarse a las tropas insurgentes. El general realista Agustín de Iturbide sería el artífice y ejecutor de esta maniobra. El 16 de noviembre de 1820, Agustín de Iturbide sale de la Ciudad de México con dirección al sur. Aunque es muy probable que ya llevaba las firmes intenciones de negociar con Vicente Guerrero, la situación no sería tan fácil. Antes de que esto pasara, se sucedieron intensas batallas entre las tropas de Iturbide y Guerrero, en donde el insurgente obtenía la mejor parte, propinando importantes derrotas al ejército realista. El 10 de enero de 1821, Agustín de Iturbide manda la primera carta a Vicente Guerrero. En ella le comunica que varios insurgentes hechos prisioneros anteriormente ya habían sido liberados. Le menciona sus simpatías por la independencia, le ofrece el indulto y la posibilidad de sumarse a su ejército para luchar por la misma causa. Vicente Guerrero toma con recelo dichas declaraciones, aunque le reconoce a Iturbide que había notado en su carta ciertas ideas liberales. En respuesta a la carta recibida, Vicente Guerrero le escribe a Iturbide el 20 de enero del mismo año. Entre otras cosas, le contesta lo siguiente: sepa usted distinguir y no confunda, defienda sus verdaderos derechos y esto le labrará la corona más grande. Entienda usted, yo no soy el que quiero dictar leyes, ni pretendo ser tirano de mis semejantes. Decídase usted por los verdaderos intereses de la nación y entonces tendrá la satisfacción de verme militar a sus órdenes y conocerá a un hombre desprendido de la ambición e intereses. Yo soy un hombre que solo aspira a sustraerse de la opresión y no a elevarse sobre la ruina de sus compatriotas. Soy de sentir que lo expuesto es bastante para que usted conozca mi resolución y la justicia en que me fundo. Mi única divisa es libertad, independencia o muerte. Si usted acepta esto, confirmaremos nuestras relaciones, combinaremos planes, protegeré de cuanto modo sea posible sus empresas, pero si no se separa usted del Constitucional de España, no volveré a recibir contestación suya, ni verá más letra mía. Le anticipo esta noticia para que no insista ni me note después de impolítico, porque no habrá de convencerme nunca a que abrace el partido del rey, sea el rey que fuere, ni me amedrentan los millares de soldados con lo que estoy acostumbrados a batirme. Obre usted como le parezca, que la suerte decidirá, y me será más glorioso morir en la campaña que rendir la cervix al tirano. Le repito, que todo lo que no sea concerniente a la total independencia lo disputaremos en el campo de batalla. Si usted me diera el gusto que deseo, nadie me competirá la preferencia de ser su más fiel y amigo servidor. El 4 de febrero de 1821, Iturbide escribe la segunda carta a Vicente Guerrero. Le propone reunirse cerca de Chilpancingo para sellar un pacto de paz. Sería el 10 de febrero cuando finalmente se daría ese encuentro. Fue la localidad de Acatempa donde Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, respaldados cada uno por sus tropas, se reúnen y después de una larga charla se saludan y se dan un abrazo. Este acto sellaría el pacto de alianza, quedaría para la posteridad y sería conocido como el abrazo de Acatempan. El 24 de febrero de 1821, Iturbide proclama el Plan de Iguala, fundamentando 3 garantías: religión católica como la única aceptada, unión de todos los habitantes sin importar clases sociales e independencia de la Nueva España. Este plan sería resguardado por el Ejército de las 3 Garantías, mejor conocido como el Ejército Trigarante. El contenido del Plan de Iguala propuesto por Iturbide recogía los ideales genuinos de la causa independentista: abolición de la esclavitud, igualdad entre todos los habitantes sin distinción alguna. Se proclamaba un régimen constitucional, pero también cuidaba algunos intereses de la oligarquía y del clero. Se constituía a la religión católica como la única aceptada. Incluso se dejaba abierta la posibilidad de que el tipo de gobierno fuera monárquico moderado basado en la Constitución. El ejército trigarante, que resguardaba los ideales del Plan de Iguala, estaba conformado por tropas insurgentes y realistas comandadas por Agustín de Iturbide.
A pesar de que se tomaba en cuenta los diversos sectores de la población de la Nueva España, el Plan de Iguala no fue aceptado por los funcionarios ni por los absolutistas que habían participado en la conspiración de la Profesa. Lo único que ellos querían era proclamar la independencia y poner en el trono a un monarca absoluto que cuidara y única y exclusivamente sus intereses, sin tomar en cuenta a otros sectores de la población. Juan José Ruiz de Apodaca era el jefe político superior de la Nueva España, un cargo muy parecido al de virrey. El 14 de marzo de 1821 declara a Iturbide fuera de la protección de la ley, manda conformar a un nuevo ejército realista compuesto por 5,000 hombres al mando de Pascual de Liñán. El coronel José Gabriel de Armijo, destacado militar, fue requerido nuevamente, ahora para luchar contra Agustín de Iturbide, uno de sus anteriores compañeros. Es decir, el ejército realista ahora tendría que luchar contra el ejército trigarante. El ejército trigarante se le unieron varios de los anteriores insurgentes, Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria, Ignacio López Rayón. Ambos bandos se enfrascaron nuevamente en una guerra sin cuartel, en donde la balanza se inclinaba poco a poco hacia el ejército trigarante. En algunas batallas ganadas por los de las Tres Garantías, varios soldados realistas no solo se rindieron, sino que se pasaron al bando trigarante. Apodaca, el jefe político superior de la Nueva España, en una acción desesperada, llama a un reclutamiento forzoso de hombres entre 16 y 50 años de edad. La medida no funciona, pues en cada derrota realista, las deserciones masivas de su ejército terminaban en adhesiones al ejército trigarante. El 8 de julio de 1821, Apodaca fue depuesto. Altos mandos militares españoles lo retiraron de su cargo, poniendo a Francisco Novela como su sucesor. El ejército trigarante poco a poco se acercaba a la Ciudad de México. Agustín de Iturbide llega con sus tropas a Cuernavaca y de ahí se pasa a Puebla, donde fue victoriado. El 3 de agosto de 1821 desembarca en Veracruz procedente de España Juan O'Donoghue, quien sería el próximo jefe político superior. Al darse cuenta de la situación real que prevalecía en la Nueva España, O'Donoghue ordena un cese de las hostilidades realistas y manda cartas a Agustín de Iturbide. El 11 de agosto, Iturbide responde las cartas proponiendo un encuentro en la villa de Córdoba en Veracruz. Después de algunos días de tensión y con tropas realistas en pie de guerra protegiendo la Ciudad de México, el 24 de agosto de 1821, O'Donoghue e Iturbide firmaron los Tratados de Córdoba, en los que se reconocía la independencia y soberanía del Imperio mexicano. A partir del 15 de septiembre del mismo año, O'Donoghue dio la orden al ejército realista de despejar la Ciudad de México y permitir el libre tránsito. Restablece la libertad de prensa y pone en libertad a los presos simpatizantes de la independencia. El 27 de septiembre de 1821, a partir de las 10 de la mañana, Agustín de Iturbide encabeza un desfile de entrada a la Ciudad de México. Lo sigue una gran multitud y también efectivos del ejército trigarante. Infantes, artilleros y cañones engalanaban la entrada triunfal a la capital. Al término del desfile y después de la celebración de una misa en la catedral, Agustín de Iturbide dirige un discurso. La independencia de México estaba prácticamente consumada. Nacía una nueva patria. El 28 de septiembre de 1821 se lleva a cabo la firma del Acta del Nuevo Imperio Mexicano, en la cual Agustín de Iturbide se alza como emperador. El emperador del primer imperio mexicano.